Bien, pues vamos a continuar. La siguiente ponencia va a cargo de nuestro ponente, es el director de seguridad del Museo Thyssen desde el año 2009, con una amplia experiencia profesional en el ámbito de la seguridad y una muy activa participación en jornadas, congresos, incluso alguna publicación importante en seminarios de seguridad. Es Andrés Pérez y nos va a hablar de ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad que nos ocupa. Andrés, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecer. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Agradecer que hayan contado con mi presencia aquí, después de los ponentes tan importantes y con los temas tan importantes tratados. Vamos a ver un poco esa sinergia de complementación, y dado que en el supuesto del Museo Thyssen recae sobre la misma persona, es decir, lo que es la seguridad contra actos antisociales que llamamos, o hechos delictivos concretamente, y también lo que se suele llamar pues safety, o fire, aquí fuego, esa seguridad, esas tres patas que se desglosa estas dos cuestiones. Yo cuento con muy poquito tiempo, me gustaría contarles más cosas sobre la realidad del día a día y de una cosa fundamental, la prevención. La mejor palabra que puede utilizar, o la que se puede tener en cuenta en un estamento que proteja patrimonio, es la prevención. La que no sale en los periódicos es la mejor política. No hay incidente, es la mejor política preventiva. Yo voy a intentar esbozar un poco ese día a día en el museo. Se puede transponer perfectamente a archivo y biblioteca. Vamos a hablar algo sobre el patrimonio histórico y sobre también la fundación, que algunas veces pues no se sabe muy bien cómo está. El concepto integral de seguridad, con esas tres facetas importantes: el departamento de seguridad y las medidas contra actos antisociales, robo, hurto, etcétera, protección contra incendios, que no podemos dejar atrás, y un aspecto muy importante como es la protección, la autoprotección con nuestros medios de lo que tenemos y con las circunstancias que tenemos, y algo también sobre el plan de protección de emergencia. Como bien se ha dicho aquí, no se ha tenido muy en cuenta la protección de los bienes, pero ante todo el valor más importante es la vida humana. Lo primero que pretenden todos los planes de autoprotección es salvar vidas. Primero vidas, pero también bienes. No quiere decir que los bienes están olvidados, sino que hay que hacerlo por ese orden. Y después ya también algún aspecto sobre la conservación, protección y algo de transporte, si nos da tiempo, de obras de arte especialmente pictóricas, ¿no? Bueno, pues vemos que la propia Constitución ya marca a los poderes públicos para garantizar la conservación, donde voy a hacer énfasis, y el enriquecimiento de todo el patrimonio, cualquiera que sea en su régimen y titularidad, cualquiera, privado o público. De ahí emana pues la Ley 1685 de Patrimonio Histórico, y la responsabilidad, como vemos, desde la Administración del Estado pues es el Ministerio de Cultura y también las comunidades autónomas. Esa ley viene, cuyo objeto principal es la protección y acrecentamiento y transmisión a futuras generaciones del patrimonio histórico, y asegurar y fomentar la cultura material de vida al hombre en un sentido amplio. No entramos más, y ahí ya aparece su artículo 53 de lo que entendemos por museo, y son instituciones de carácter permanente que adquieren, tienen, conservan, investigan, comunican, exhiben, pero me hago énfasis en la palabra conserva, con fines de estudio, educación, de patrimonio histórico, artístico, científico o de cualquier otra naturaleza cultural. Ahí salen pues museos estatales, organismos autónomos y fundaciones.
En el caso que me afecta, yo quiero hacer un inciso, en la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Es una fundación sin ánimo de lucro, es estatal. El edificio y la colección de la colección permanente, que vino originariamente a España hace 20 años, no teníamos nada en el Palacio de Villahermosa, no había nada. Hace 20 años se trajo esa colección a España para uso y disfrute de los españoles. Es un organismo público, una fundación pública, por tanto tan pública como puede ser la biblioteca, puede ser el Museo del Prado, etcétera, etcétera. Esa que no quepa duda que es del Estado. Bueno, pues paso ya por encima. Esa fundación la rige un patronato. Ese patronato, el presidente es el Ministerio de Cultura, es tripartita, está formado por tres partes, una de ellas la administración, otra la familia Thyssen, porque así se acordó. En realidad la colección Thyssen-Bornemisza son esas, en el Museo de Madrid, 775 obras de arte pictórica, y a la vez convive en el museo la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, como sabéis, con préstamo gratuito por 11 años, que se va prorrogando por años de momento, y así estamos en esta última faceta. Ese es el conjunto del museo. Las obras de la colección Thyssen-Bornemisza son de propiedad o de titularidad estatal. Las otras son particulares, pero englobadas dentro del mismo ámbito, mientras están cedidas. Y después las distintas exposiciones temporales que van avivando, y palabra que diré más adelante, hacia los museos. Bueno, pues el museo tiene, en el estudio que se hizo por el Ministerio de Turismo francés, pues esa consideración, empresa familiarmente responsable, y después tiene una serie de actividades siempre vinculadas con el museo, pues conferencias, cursos, visitas guiadas, programas escolares, un programa educativo muy importante, tanto para pequeños como para profesores, como para voluntariado y tal. Visitantes, por darle una pincelada, como vemos en el año anterior, pues se han superado todos los récords debido a las exposiciones temporales que han tenido un éxito, especialmente Hopper, ¿no?, que ha subido pues bastante el número de visitantes, especialmente procedentes del extranjero, en este caso de Estados Unidos, muchos visitantes. Este es el perfil de los visitantes, para que tengan una idea. Como vemos, siempre tenemos más extranjeros que españoles. Viene muchísima gente, con lo cual se refleja después en la economía de Madrid, tiene mucho que ver. ¿Y por qué digo la economía de Madrid? Porque el Museo Thyssen-Bornemisza le sale prácticamente gratis al pueblo español. La fundación de la que hablo tiene como objetivos la autofinanciación. ¿Qué supone esto? Supone que cerca o próximo del 90%, cerca del 90% de su gestión es de la propia gestión del museo, con lo cual el Estado repone ese déficit que nosotros llamamos, esos 2-3 millones de euros al año. Con la crisis también nos ha afectado, por supuesto, el déficit, y ese déficit, que es muy poquito lo que se pagaría por ese museo que tenemos ahí para el pueblo español, para los visitantes, para dar motor a la economía, pues de ese déficit encima, por la crisis, pues también nos afecta, como lo habrá afectado a la casa esta y tal, pues la correspondiente rebaja. Y ya vamos a la parte de la seguridad. Y la seguridad mucho es de concienciación del mundo que está en museos, bibliotecas y similar, aunque también de otras. ¿Por qué? Porque el bien a proteger no es ni nada más ni nada menos que obras de arte. Y cuando hablamos de obras de arte no hablamos de valor económico. Aquí el ponente anterior ha dicho el valor económico, pues sí, tiene un valor económico que normalmente va vinculado a los seguros, pues no el valor económico de una obra de arte que no tiene valor, no se puede valorar. ¿Por qué? Porque es insustituible y no se puede volver, si se destruye, a conseguir, no se puede reponer, sustituir o resarcir económicamente en caso de daño irreparable. Y yo pongo un ejemplo, que si resulta feo lo siento, pero ahí el Windsor se quemó. Gracias a Dios no hubo ningún daño personal y está ahí. Hay otro, se ha repuesto. Si le pasa a una obra de arte, sea pictórica o de otro tipo,
un incidente se quema, se estropea, se rompe, se daña, ya no hay vuelta atrás. Por eso tenemos que mantener ese patrimonio que hemos heredado desde nuestros ancestros hasta el tiempo actual y que estamos obligados en conciencia a mantener de la mejor forma para los venideros. Ese es el objeto, la idea de conservar, concienciar en cuanto a seguridad. Cuando hablamos de seguridad, también tenemos en cuenta otros factores. Y lo que llamamos en el mundo de seguridad integral, abarca varias facetas. Primero tenemos la estructura que facilita la seguridad integral, pues el planteamiento en conjunto de esa seguridad integral. Hay tres facetas importantes, que es contra actos antisociales, lo que llamamos security, medidas organizativas, medios técnicos, humanos, etcétera. ¿Para qué? Para evitar, primero, reducir en algún caso y controlar las acciones delictivas. La otra parte sería contra incendios, muy importante, lo que llamamos FEIRE. Medios técnicos también. Medios técnicos, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Medios técnicos, materiales y todo tipo de medidas preventivas y después también para corregir o para de alguna forma minimizar en caso de que se produzca. Y la otra parte, safety, que es ya un poco más de los riesgos laborales, para que nos entendamos. En esas tres columnas se basa la seguridad integral. Bueno, pues medidas de seguridad en museo, lo que es la normativa que se aplica, y voy a pasar muy por encima. Pues está todo regulado pues en la ley y reglamento de seguridad privada, sobre medidas, y también unas órdenes ministeriales que entraron en vigor en agosto del año pasado. Dentro del conjunto de seguridad, y no sé si me podré explicar bien porque es muy complejo, pues hay una figura importante que es el Departamento de Seguridad. Estoy hablando, me ciño, que se puede transponer a otras entidades similares, pero especialmente en el Museo Thyssen. El Departamento de Seguridad es una medida de seguridad más, y es una medida organizativa, que tiene la propia entidad, en este caso el museo, para producir o que no haya actos antisociales, y en este caso en el museo tampoco actuaciones o acciones contrarias a la protección contra incendios, autoprotección y demás. Bueno, vemos que es un órgano que se encarga de defender al titular del bien, la seguridad de las personas y de los bienes de la empresa. Eso es lo que dice la ley, en este caso museo. Y se constituye pues, para garantizar el normal funcionamiento de todos los servicios de seguridad, incluidos los humanos, vigilantes, sistemas para proteger y que no se produzca esa pérdida, ¿no? Con unas funciones básicas, con una organización básica. Y hay dos tipos de existencia del departamento, uno que lo obliga a la ley y otro que es voluntario. Los museos, por las órdenes ministeriales, son organismos obligados, y por tanto depende de la creación como medida por parte de la entidad de ese museo. Se nos suele llamar, y me tiro algunas flores para el conjunto de los compañeros, de los garantes de la seguridad en la entidad, que puede ser pues en la biblioteca, puede ser el Museo del Prado, puede ser otra entidad similar. Tiene algunas funciones que yo voy marcando, pero después en su conjunto pues es la de comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los incidentes y colaborar con las fuerzas y cuerpos de todos los hechos que atenten o sean delictivos o a la seguridad. Hay otras funciones, yo me decanto por del artículo 25.2 apartado E, para que veamos que está entroncada, y ahí donde vengo esa afinidad de la protección, autoprotección, protección contra incendios en el Departamento de Seguridad. Además de la seguridad contra actos antisociales, vemos que la propia ley dice con actuaciones propias de protección civil en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública. El plan, si se está obligado, de autoprotección.
Y en general, también muy importante el último apartado, velar por la observancia de que se lleven las cosas adecuadamente en este caso en el museo. Los medios humanos, por el personal propio del museo y personal externo que suelen ser vigilantes de seguridad, auxiliares de sala, que dependen de mí, no hacen funciones de seguridad, solamente están para atención y visualización, estar pendiente de las obras de arte, atender al público, no desempeñan funciones meramente de seguridad, pero sí de estar pendiente y en caso de que vean alguna incidencia, algún acercamiento y demás, pues están pendientes para atenderla. Y después unas medidas organizativas, que es un plan integral de seguridad y, como no, en la otra parte, el plan de autoprotección. Todo, en el caso que me ocupa, pues en un centro de control, está autorizado por policía, tiene la denominación de central receptora de alarma de uso propio, solo atiende al propio museo y ahí se centraliza todo, tanto las actuaciones de vigilantes como la propia nuestra, como de los sistemas. El esquema, ya por continuar, pues exactamente igual de lo que he venido diciendo antes: medios humanos, medidas organizativas, los planes, medios materiales y, muy importante, el mantenimiento de los medios materiales. Primero, las instalaciones de seguridad no las puede hacer cualquiera. Las instalaciones de seguridad las tiene que hacer una empresa de seguridad. Y el mantenimiento de esos sistemas también las tiene que hacer una empresa de seguridad. Pues vemos que es un sector específico, que es complementario y auxiliar de la propia policía, y hay que hacerlo bajo esos parámetros. Todo, como he dicho, en el centro de control y también, muy importante, y pongo aquí los medios de comunicación. En cuanto a los medios materiales, pues todo sistema de protección pasiva. ¿Qué es protección pasiva? Muros, rejas, es decir, nos blindamos con buenos elementos que nos dan protección, desde el subsuelo hasta el tejado, ¿no? Pero con elementos ahí, como pongo el ejemplo, muros, etcétera. Y después la protección activa, que es ya elementos disuasorios, y lo que viene a hacer en su conjunto es una serie de retrasos, obstáculos, para que si hay alguien que piensa entrar al museo y llevarse una obra, pues que le pongamos todo tipo de obstáculos, bien barreras invisibles, volumétricos, circuitos cerrados de televisión, todo eso, ¿no? Ese conjunto son los medios materiales. Y con la protección contra incendios, pues la detección es fundamental. Una buena detección prácticamente está sobre todo lo demás, pero también, en caso de que se produzca, la extinción, bien manual o automática, de incendios, y después los medios de protección. El mantenimiento, tanto como los sistemas de seguridad como los de protección contra incendios, como veremos más detalladamente, siempre por empresas autorizadas del sector. Pues vemos prácticamente lo que voy diciendo y voy corriendo un poquitín más, la seguridad pasiva, muros, la seguridad activa, circuitos cerrados de televisión, todo en sí vinculado y entrelazados en el centro de control, donde hay personas continuamente en la sala de pantalla visualizando. Puede haber muchísimas cámaras en un centro, pero el que está en el operador del centro de control no las puede ver todos. Tenemos que tener un mecanismo que priorice, bien de las propias cámaras con detector de movimiento o con otros sistemas, que cuando hay esa alarma automáticamente se generan las imágenes en pantalla. Si no, sería una barbaridad tener muchísimas cámaras y no poder gestionarlas. Pues eso es lo que es más importante. Deben estar integrados y vinculados entre sí. Planos activos quiere decir que el operador, además de ver las imágenes en el monitor de televisión, tiene un ordenador en que ve el plano activo. Quiere decir que tiene sobre plano en el ordenador todos los elementos de seguridad, y cuando se produce una alarma, pues automáticamente sale esa pantalla activa y ve sobre el plano la realidad de la alarma. Y después ya controles de accesos, grabación continua de imágenes, todas las zonas sensibles, como son las salas, almacenes, y están permanentemente grabando.
365 días al año, todos los días, con una capacidad de grabación no de 4 o 5 días, como se había dicho aquí de la catedral, sino de casi 30 días. Todas las cámaras quedan grabadas para visualización en caso de incidente. Bueno, ya pongo aquí algunas particularidades relacionadas con la seguridad. Pues la empresa de seguridad comunicar que esté el contrato comunicado a policía, registro de los elementos, mantenimiento de los sistemas, escáner de rayos X, pues tener bajo la lupa de la protección de las personas, de que sean mantenidos eficazmente, porque en caso de que no estén completamente revisados y certificados, pues puede producir casos de radiación hacia las personas. Por tanto, una fuga radioactiva se evita pues manteniendo el control exhaustivo cada 3 meses, haciéndole los controles para que no produzca. Detectores de metales que se utilizan en todos los sitios, pues también tienen que estar homologados, como ese que hemos visto a la puerta, y revisados periódicamente. Pues puede afectar a personas que llevan marcapasos, entre otras cosas. Están para prevenir delincuencia, pero también tenemos que mantener esa dualidad, seguridad y personas. Ese binomio inseparable de la seguridad y de la libertad, en el cual jugamos siempre. Pues hay que tener las radiotransmisiones, todos los walkies que vemos, todo tiene que estar esa frecuencia autorizada por telecomunicaciones. No se puede tener walkies, tenemos que tener dentro de la legalidad, tenemos que dar ejemplo como garantes que somos de ser los primeros cumplidores de todas las normas y después exigir a los demás. Bueno, protección de datos, que duda cabe, las imágenes especialmente grabadas son datos personales, por tanto tiene el mismo tratamiento que los ficheros de papel, por decir de alguna forma. Central de alarma de uso propio, lo que he comentado antes, que tiene el propio museo, donde se centraliza todo. Es muy eficaz desde el punto de vista operativo, porque tengo un personal propio, que no es vigilante, legalmente establecido, que me controla todo. La protección contra incendios, las alarmas de clima, la intrusión, maneja o controla también mediante los medios de comunicación con los vigilantes, y todo está centrado ahí H24. Requisitos, pues para autorizar pues hace falta unos muros especiales, hace falta una alarma por omisión, que es esa palabra fea que aparece ahí que se pone APO, es una alarma que si le pasa algo al operadores, pues genere a su vez una señal de alarma en otra. Revisión de todos los sistemas y equipos y por supuesto también inspección de la administración. Bueno, pues similar, y aquí convivimos en el museo con estas dos partes importantes de la seguridad integral, la de contraincendio muy especial, pues son también los medios técnicos y humanos para evitar, y en caso de que se produzca, controlar y extinguir los incendios, sean fortuitos o provocados. Yo voy a hacer aquí una especie de esquema de cómo está realmente la protección de incendios en el museo. Pues tenemos la detección, la manual, la de los pulsadores, la automática, tenemos alrededor de 1000 detectores de humo, tenemos térmicos en determinados lugares, termovelocimétricos en cocinas, la inmensa mayoría, como digo, son de humo, también los tenemos en grandes espacios lineales, y tenemos un añadido a nuestra detección. Toda la climatización del museo, que es exquisita y que está en manos de mantenimiento, pues tiene los conductos de climatización, y ahí tenemos una sonda o cámaras de análisis que continuamente nos están reportando si aparece una partícula de humo. Por tanto, especial énfasis en la prevención, y dentro de la prevención contra incendios, la buena detección. 5 minutos, gracias. Bueno, la extinción, pues igual, la manual, muy importante. En el caso del museo, en 5 minutos, ante una alarma de humo, pues en 5 minutos va a estar el vigilante con el extintor. La mejor protección que se puede dar es asistir, no todos pueden hacer en este caso sí se puede tener. Y después ya los distintos sistemas de BIES y demás. Y la automática, muy importante. Tenemos varios tipos de extinción, por agua en los propios parking, y después en los almacenes de cuadros, pues con un producto especial, un polvo microencapsulado en silicona, antibrasa, que tiene determinados beneficios en caso de que
se utilice, como puede ser proteger previamente a la obra, incluso de la propia humedad, protegerle del fuego y después, en caso de utilizarse, es fácilmente extraíble. ¿Qué quiere decir? Que es menos agua, con las obras de arte pictórica, todo. Menos agua. El agua sería tan perjudicial como el propio incendio, ¿no? Y después se complementa con una serie de equipos, como pueden ser los aljibes, los equipos de bombeo, las puertas cortafuego, los exutorios, todos los sistemas que van coordinados y centrados, y me permito hacer en una central de incendio general y en las centrales automáticas de extinción de las distintas extinciones. Y a la vez todo se pone en un ordenador central que también con planos activos maneja, regula, gestiona todo lo que es el sistema de contraincendio, tanto la detección como las extinciones, como las puertas cortafuegos, todo en ese ordenador central, que a su vez, además de estar manejado por el operador correspondiente, está asistido técnicamente en remoto, con otras particularidades, pues en cuanto a la instalación y mantenimiento, pues exactamente igual, a normativa, empresas autorizadas y después la responsabilidad. Quería hacer un paso simplemente, si me permite, aunque me pase 2 minutos, de la autoprotección y de la importancia de la autoprotección en su conjunto, porque parece que la autoprotección se protege todo con nuestros medios, primero adelantando unas situaciones de emergencia, es decir, con lo que tenemos que adelantarnos, pues, evitando situaciones de emergencia, pero si viene esa emergencia tenemos que dar los primeros pasitos antes de que llegue la ayuda exterior. Y esos pasitos iniciales son fundamentales. Bueno, eso es lo que está en los manuales, encaminados a prevenir, esa palabra que personalmente yo creo que es fundamental, tanta importancia tiene. Prevenir mejor que curar, hasta la llegada de los servicios. Se trata de prevenir con nuestros propios medios, por eso se llama autoprotección. Todos tenemos independientemente la obligación de contribuir. ¿Qué se pretende conseguir con esto y casi a cabo? Lo principal, la autoprotección, salvar vidas. Pero también, insisto, no solo vidas. Primero salvamos vidas, pero también salvamos bienes. Y en el caso que estamos hablando, patrimonio, ¿qué bienes? ¿Qué bienes? Obras de arte de un valor incalculable, insustituible, irreemplazable, y que si se nos quema una obra de arte, un cuadro de Goya, discúlpenme que ponga la comparación, si se nos estropea ese cuadro de Goya, ni que el mismísimo Goya volviera a este mundo podría pintarlo igual, porque se pintó en una época, con unos medios, eso es lo que se pretende. Lo que hemos recibido tenemos que entregarlo, y entregarlo en las mejores condiciones, tenemos que conservarlo. La normativa de lo que habla, vemos lo que pasa por errores de autoprotección, podíamos haber prevenido, 237 muertos, ahí en Alemania también ha habido unos pisos, y esto todo el mundo lo conoce. No hay comisión que pueda, es que ahí hay 5 homicidios por imprudencia punible. ¿Por qué? Porque hay unas vías de evacuación que tenían que estar expeditas y no la estaban, y las puertas de emergencia estaban cerradas que no tenían que estar cerradas. Señores, con muy poquito se podía haber evitado estas muertes. Y es muy importante la autoprotección, es muy importante la seguridad, es muy importante, pero la autoprotección es, bueno, y esto ya es de esa obligación, que además está recogida en la norma, pues dependiendo de la actividad y del aforo de ese establecimiento, en el museo o donde sea, dependiendo de la actividad, y esa capacidad, básicamente la que nos afecta a nosotros, superior a 2.000 personas, pues obliga a tener el plan de autoprotección. Me gustaría decir ya una organización de autoprotección similar a la que tenemos en el Museo Sexta, que pudiera transcribirse a otros estamentos. Tenemos un comité de emergencia que se estipula en el propio plan, con unos miembros, y también, muy importante, el plan de actuación ante emergencia, ¿no? Que a su vez es el que maneja y tiene las brigadas de emergencia, que están compuestos por una serie de equipos. Esa es una
Después, en cuanto al plan, pues hablamos siempre de lo mismo. Y el plan, ¿cómo se complementa? El propio plan lo dice, se complementa el plan de autoprotección, que es principal la vida, con el plan de protección de colecciones antiemergencias. Es decir, tenemos que tener un plan añadido, unido al propio plan de autoprotección, con un plan de salvaguarda de esas obras en caso de producirse una emergencia. Y ya no me da tiempo a tocar nada de transporte ni tratar nada de conservación, y espero que haya sido de su agrado y que todos saquemos una conclusión aquí, todos, yo el primero. Tenemos que, cuando salgamos de aquí, acordarnos un poco de esa autoprotección. Cuando yo entro a un gran sitio, a un gran centro, tengo que ver por dónde tengo que salir, porque la tendencia natural es salir por donde hemos entrado, y no siempre es así. Si entramos en un gran supermercado, ¿dónde está la salida de emergencia? Porque si no sabemos dónde está la salida de emergencia y salimos por donde hemos entrado, se producen estos aplastamientos. En los incidentes que hay de incendio, incluida la calle Alcalá, pues se produjo ya hace unos años, más que el fuego, el aplastamiento. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Gracias, Andrés. Bien, vamos a continuar porque estamos fuera de horario, a ver si recuperamos minutos. Las preguntas para Andrés las dejamos al final de la jornada matinal. Continuamos con los siguientes ponentes. La siguiente ponencia consta de dos partes, una parte técnico-teórica antes de comer y una parte de demostración práctica después de comer. Es una ponencia interesante donde se van a hablar de novedosos sistemas aplicados a la protección contra incendios. Corre a cargo de nuestros patrocinadores de estas jornadas, que pieza importante para poder realizarlas, tanto LPG como 3M, y hablarán en primer lugar Luis Sánchez. No, primero va a hablar Miguel Ángel. Bueno, pues perdona, Enrique. En primer lugar hablará Miguel Ángel. Tengo informado mal. Por parte de 3M, es licenciado en Químicas, y luego seguidamente seguirá Luis Sánchez, director de ventas del LPG. Muchas gracias. Cuando queráis. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Biblioteca Nacional y a la Fundación Fuego el poder estar aquí y contaros con este breve tiempo que tenemos un poco lo que hacemos en 3M y nuestra tecnología Novec. Primero vamos a contaros qué es 3M. Mucha gente nos pregunta qué significan las siglas. Lo que significa es MMM, que es Minnesota Mining Manufacturing. Esta fue una empresa que se creó en el año 1902, hace 110 años, y fue una compañía de origen de una mina de Corindón en Perú y comercializar el material de la mina. A partir de ahí fuimos diversificando hasta actualmente que estamos en todo el mundo. Tenemos subsidiarias en 68 países, las últimas han sido las de Nigeria y Zimbabue en África. Tenemos 89.000 empleados, las ventas son 29,6 billones de dólares y la mayoría de las ventas, esta es una empresa americana, pero ya la mayoría de la facturación se hace fuera de Estados Unidos. Estamos casi llegando a 70% de facturación fuera de Estados Unidos. Estamos todos los días, aparecemos en la prensa, en el Dow Jones, somos de las 30 compañías del Dow Jones, y la clave de 3M es la inversión en I+D. Estamos facturando 1.500 millones de dólares anualmente en I+D. Eso supone más de lo que factura España en investigación y desarrollo. Esa es la clave de la tecnología. Otra clave son las patentes. Estamos en Estados Unidos hay 24.000 patentes vivas, a nivel mundial hay 45.000 patentes. En Europa estamos presentes en 30 países, somos 19.000 empleados y las ventas son 6,2 billones de dólares. Somos entre un 20 y un 30% de la compañía. Poco a poco vamos reduciendo la facturación en Europa y se está cada vez facturando más en mercados emergentes, Asia, África, Sudamérica. Estamos en todo el mundo, como os hemos comentado, menos 3 países, que sigue siendo Cuba, Irán, ahora se puede vender en Libia, en Irak y poco más, ¿no? En España ahora somos 3M Iberia, estamos unidos. Empezamos en el año 54, la primera sede fue en Lisboa, 3M Portugal,
y a partir de ahí pues fuimos expandiéndonos. En España empezamos en el año 57, tenemos una planta en Pamplona que hace conectores de fibra óptica, luego fabricamos aquí en Madrid toda la planta para Europa Oriente Medio de Scotts-Brite y luego tenemos un centro logístico. Facturamos 305 millones de euros y somos 792 empleados. ¿Cuál es la clave? La innovación. Nosotros estamos siempre posicionados entre las 10 compañías más innovadoras del mundo. Si veis, por ejemplo, este año, la última que nos hizo el Boston Consulting Group, éramos la tercera compañía más innovadora. Lo que es curioso de la innovación, para que sepáis, por ejemplo, Starbucks, una compañía como Starbucks que hace café, es la 9ª empresa más innovadora del mundo. O sea que la innovación no es solamente grandes inversiones en tecnología, es un modelo de negocio. La clave de la innovación, básicamente, como podéis ver, está en manos de Estados Unidos. Quitando Nokia, que es una empresa que está en declive por el tema de telefonía, y quitando Toyota, básicamente todas las empresas innovadoras son americanas. ¿De dónde está el valor añadido? La cultura de la innovación. Nosotros esta cultura la hacemos en efectiva, porque tenemos un reto que es el 30% de las ventas tiene que ser en productos de menos de 4 años. El año pasado lo conseguimos, fue un 33% de la facturación en ese tipo de productos. Y luego un 10% de las ventas tienen que ser en productos inventados hace menos de un año. La clave de la investigación son las patentes. Estamos patentando en Estados Unidos casi 2 patentes diarias. Pensar que en España patentamos una patente diaria. España, es curioso, es un país muy potente a nivel de investigación, de publicaciones. Somos el 9º país del mundo en investigación, pero somos el 23 país del mundo en patentes. Ese es nuestro problema que tenemos, llegar a ese nivel de patentes. A nivel mundial, el año pasado patentamos 2.500 patentes en todo el mundo. Y la clave es a nivel financiero, que estamos dando dividendos continuamente desde el año 1916. Hemos pasado las 2 guerras mundiales, la crisis del 29 y la crisis actual, y seguimos dando dividendos. No es corriente en el mercado americano. Otra cosa curiosa de 3M es el 15% de la educación de los científicos se dedican a una actividad que no tiene nada que ver con lo que hacemos en la empresa. Eso es para generar innovación y que la gente rompa la rutina y se dedique a hacer lo que le gusta. Siempre y cuando que tenga posibilidades de desarrollo. Ese fue un ejemplo, el Post-it, era un adhesivo originariamente que fue un fracaso, y a partir de ahí, en ese 15%, se buscó una aplicación que hoy factura mucho más que el adhesivo original. La clave es la política nuestra de recursos humanos, que es tolerancia con los errores. Volvemos al ejemplo del Post-it. Si el químico que inventó el Post-it, al ponerse fracaso, lo hubieran echado, pues acabó, no habría Post-it hoy en día, ¿no? El tema es que la gente invente y no tenga miedo a inventar. Y también que tengas libertad de realización y que delegues. Que no tengas un jefe que está todo el día encima tuyo y detrás tuyo, que te deje en libertad. También se motiva por el tema financieramente, que es una empresa muy estable, ¿no? Y que no hay problemas económicos. Estas son las 46 tecnologías que tenemos. Lo ponemos en una tabla periódica. Lo veis desde tecnologías fluoradas, que ahora vamos a ver, abrasivos, adhesivos, materiales magnéticos, usos médicos. Nuestra clave es que cada tecnología va directamente utilizada para varios mercados. Esa es la clave de nuestro éxito. La tecnología se puede copiar, lo que no puedes copiar son los mercados. Por eso estamos trabajando con distribución en cada país, que es lo que nos genera las ventas. Por ejemplo, veis los adhesivos, pues están relacionados con todos los mercados que hay, desde arquitectura, automoción, medicina, fabricación, seguridad. Hoy en día el mercado mundial está basado en 5 grandes mercados que tenemos posición líder. Primero lo conocéis, el mercado de oficina, que es todo lo que es material del Post-it, también lo que supone la Scotts-Brite. Luego tenemos todo el mercado de industria y transporte, que son las cintas adhesivas, abrasivos, el mercado de salud, protección y seguridad, que estás utilizando en este mercado de bibliotecas, por ejemplo, son los arcos de protección para bibliotecas, para evitar robos de libros, las etiquetas, y luego el mercado de electrónica y energía, que es lo que vamos a ver ahora, que es todo el tema de Novec. Nuestro reto fue desarrollar productos químicos para dar una respuesta a todo lo que hubo con protocolos de medio ambiente, que eran basados en destrucción de capa de ozono, calentamiento global, inflamabilidad y toxicología, que eran materiales alternativos a los PFCs, CFCs y HFCs.
Ahí nació la tecnología Novec, que fue una química sostenible. La base es la seguridad, el medio ambiente y la eficacia. La seguridad, que no fueran productos inflamables, que baja toxicidad y una estabilidad de la molécula. A nivel medioambiental, que no dañara la capa de ozono, que no creara calentamiento global y una mínima solubilidad en agua. Y a nivel de eficacia, una capacidad muy grande de disolución, baja viscosidad y una gama muy amplia de productos. A partir de ahí, el Novec se distribuyó en 3 tipos de mercado, que es extinción de incendios, conservación, que estamos trabajando aquí con vosotros en la biblioteca para mantenimiento y recuperación de libros antiguos, que lo emplea la empresa Preservation Technologies, y luego limpieza de todo tipo de materiales. ¿Y por qué entramos en el mercado de extinción de incendios? En este mercado llevamos desde hace 50 años con el AFFF, el Lightwater, que fue un invento nuestro para la Armada Americana, y a partir de ahí, con todos los protocolos, hubo que buscar un agente que no condujera la electricidad, que fuera líquido pero que apagara el incendio en estado gaseoso, que no dejara residuos y que no fuera CO2. El uso es para zonas de valor, proteger activos de alto valor, como zonas energizadas, todo tipo de archivos, operaciones en continuo y zonas donde hubiera vida humana y comunicaciones, por supuesto, de alto nivel. Y básicamente que no dejara ningún tipo de residuo. Y esta es la molécula. Este es el Novec, que es el dodecafluor 2-metil-3-pentanona. Aquí lo tenemos, aquí podéis verlo. Si la biblioteca nos deja, echamos un poquito en el ordenador para que veas que no es conductor. ¿Lo ves? Perfectamente, si quieres, Luis, pasarlo para que lo vean. No pasa nada, ¿veis? Podemos seguir funcionando. Y es un producto 100% ecológico. La clave, el punto de ebullición. El punto de ebullición es a 49 grados y tiene una densidad de 1.6. La presión de vapor es 0,4 bares. Aquí lo que hicimos fue modificarlo, poner una acetona y limitar la vida en la atmósfera. ¿Por qué 9-12-30? Una clave fue el tema medioambiental, que fuera sostenible medioambientalmente. Otra parte fue la seguridad para las personas. Otra fue la velocidad de extinción. Otra la flexibilidad de la instalación. Y por último, la tranquilidad. Que con Novec estuvieras 100% seguro que no va a haber ningún problema. A nivel de medio ambiente, nuestra idea es crear un mundo cada vez más seguro. Entonces, el problema medioambiental está basado en 2 variables: la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global. Todo esto está producido por los seres humanos. Y un problema que hay es la extinción de ese tipo de gases que producen efecto invernadero o dañan la capa de ozono. Los antecedentes: conocéis el agujero de la capa de ozono, que fue desarrollado en el año 85, se descubrió, que hay teorías que dicen que el agujero no es tanto, ha subido, ha bajado, pero el agujero está ahí, ¿no? La función del agujero era protegernos de la radiación ultravioleta solar. Si se destruía esa capa, pues te aumenta la temperatura. ¿Qué producía el agujero? Pues la emisión de ciertos agentes que reaccionan con el ozono y lo destruían. Básicamente estos agentes eran los halones, el 1301, el 1211 y todo el tipo de refrigerantes. A partir de ahí salió el protocolo de Montreal en el año 87, que decía el fin de los halones, en el año 2000. Hasta el año 2000 no se prohibió la puesta al mercado y en el 2003 obvio que desmantelar todas las instalaciones de halón, salvo 3 usos, que es el uso crítico, que era el uso militar, las plataformas petrolíferas y la aviación comercial, que hoy por hoy todavía pueden mantener halón, aunque están cambiándolo, pero hoy por hoy todavía se puede mantener. Otra variable es el calentamiento global. Aquí podéis ver cómo afecta toda la radiación infrarroja solar. Lo que hace, evita el rebote que salga de la atmósfera. Entonces te crea una capa que evita esa salida y te aumenta la temperatura. Esto es un hecho real que lo podemos ver continuamente. Esto es el glaciar de Uppsala, cómo está en el año 28 y cómo está en el año 2004. No hace falta irse a Argentina, lo podéis ver aquí en el Aneto, en el Pirineo, cómo están todos los glaciares y cómo se está notando el calentamiento global. ¿Cuál fue la legislación? Fue el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto salió en el año 97 y a partir de ahí fue la reducción de los gases de efecto invernadero,
que fue todo el tema de CO2, metanos, HFC, PFCs y esa fluoruro de azufre. El reglamento 2006 fue lo que empezó ya a regular este tipo de gases y a prohibirlos. Y a partir de ahora es la regulación F-Gas, que saldrá el 2015. En ese año ya se va a prohibir el F13, el HFC 23 y el FM200, el HFC 227, es un gas que está regulado. A partir de ahí ese gas se puede utilizar, pero lo que tiene cada país es que empezar a pensar en reducir las emisiones que crean efecto invernadero. Entonces, igual pasará con el SF6, que a partir de ese año tiene que estar regulado y es un control de emisiones. Lo curioso es que de los gases que más calientan la atmósfera son los gases procedentes de la extinción de incendios. Podéis ver comparativamente con los gases refrigerantes, que es muy poco lo que supone en emisiones, o con los agentes de espumantes y disolventes. Como vosotros bien sabéis, siempre hay descargas fortuitas y siempre hay continuas emisiones en extinción. La clave es el calentamiento global. Podéis ver aquí por agentes, por ejemplo, el F13, el tiempo de permanencia en la atmósfera son 260 años y el calentamiento global son 14.800. Por eso es un gas que está en el protocolo de Kioto. La norma F-Gas lo va a prohibir por ese tipo que tiene tan grande de emisiones. Por ejemplo, el FM200, el HFC 227, el tiempo de vida de la atmósfera son 33 años y el calentamiento global son 3.220. Es muy inferior al F13, aunque esté regulado, pero se puede mantener. ¿Qué han hecho otros países? Por ejemplo, hay países como Suiza y Dinamarca que directamente, antes de que salga la norma europea, este tipo de gases los han prohibido ya. Aparte, la comisaria europea es danesa y va por encima de la legislación. Hay otro tipo de países, por ejemplo, Noruega está creando impuestos a este tipo de gases. Australia hace lo mismo, crea un impuesto a este tipo de gases. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos no hace nada porque no cumple ningún protocolo, ni tiene pensado cumplirlos, sigue usando ALON, y entonces el único estado que está por delante de la legislación americana es California. Que California tiene una propia legislación y lo que va a hacer es gravar ese tipo de gases con temas fiscales. Entonces podemos ver la comparación de la huella ambiental. Primero fue la primera generación de agentes, que fueron los alones, el alón 1301 y el alón 1211, que se fueron eliminados por el protocolo de Montreal, que dañaba la capa de ozono. A partir de ahí pasamos a los fluorados, que son restringidos a la segunda generación por el protocolo de Kioto, porque producen efecto invernadero. Y de ahí pasamos al 91230, que es 00, tiempo de vida en la atmósfera 5 días, no daña la capa de ozono y no tiene calentamiento global. Para que veáis lo que es el calentamiento global, por ejemplo, una descarga de FM200 de 4 botellas, que equivale a 348 kilos. Las emisiones equivalentes son 1.120.000 kilos de CO2. Esto es muy americano, veáis lo que contamina, equivalente en coches americanos. A 240 coches USA. Si comparamos el doble del 1230, 4 botellas son 400 kilos de agente, las emisiones supone 0,07 coches, prácticamente despreciable. Que esto es lo que supone que emite una vaca. Emisiones de CO2 de una vaca, que también emiten las vacas, ¿no? La seguridad para las personas. Esto es una parte crítica para nosotros y la clave ha sido la concentración de diseño. Nosotros estamos trabajando con 91230, la concentración es 5,3, de 5 o 6%, muy parecida a la que tenía el ALON. El FM200 está trabajando un 7,8%, gas inerte está un 40,3% y el CO2 pues son 58, suele ser. Si vemos el NOAEL, que es cuando no se observan efectos adversos para las personas, vemos cada ratio y vemos lo que es el margen de seguridad. Por ejemplo, veis el CO2, pues directamente se elimina porque no tiene margen de seguridad. El gas inerte podéis ver que la diferencia entre el margen de la concentración de diseño y el NOAEL, estamos hablando de un 40 y 43%, que es mínimo.
cualquier descarga fortuita puede tener efecto para las personas. Entonces, ves el 9-12-30, estamos hablando de un 5%, un 5,3 a un 10, que prácticamente duplica el margen de seguridad. Pues tienes un colchón para cualquier descarga que haya fortuita que te pueda proteger. Aquí vemos los ratios en margen de seguridad. Por ejemplo, el gas inerte hablamos de un 73%, el CO2 pues es letal de diseño, el HFC23 es entre 90 y 100%, muy parecido al 9-12-30, y el FM200 hablamos de un 20%. Otra clave es la velocidad de extinción. La gente nos pregunta, bueno, ¿cómo funciona el NOVEC? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo que nos difiere a otros tipos de agentes es que funciona por enfriamiento. Por ejemplo, si comparamos con CO2 con gas inerte, lo que te hace el CO2, el gas inerte, es desplazarte oxígeno. Si hay una descarga de gas inerte, tienes que pasar 120 segundos hasta que la sala se llene de gas para poder desplazar oxígeno. Y a partir de ahí son 30 segundos para apagar el incendio. Con NOVEC en 10 segundos tienes ya directamente enfriada la sala y a partir de ahí ya se produce la extinción. ¿Cuál es nuestro reto? Son 6-10 segundos de descarga, 30 segundos el tiempo de extinción, y nosotros que en 10 minutos tienes la sala totalmente recuperada para poder trabajar. Que es el reto que estamos trabajando ahora con Data Center, con todo centro de proceso de datos, que es la condición que exigen, que es trabajo en continuo, no pueden parar. Como hemos comentado, funciona por enfriamiento, que es muy parecido a cómo funcionaba el ALON 1301. ¿Cuál es la diferencia con el CO2, que también funciona, también reduce temperatura? Que nuestra reducción es entre 8 y 10 grados. No es como el CO2, que la reducción pues te llega a prácticamente 30 grados de bajada. Entonces, esa reducción tan baja de temperatura implica que no te va a dañar ningún equipo. La flexibilidad de la instalación. Esta es la clave. Por ejemplo, instalaciones donde había FM200 se puede reutilizar con 9-12-30. Son instalaciones muy parecidas. Lo único que cambiar la boquilla, el panel de control, la tubería se puede utilizar, que básicamente lo más caro, que es la obra civil. Por ejemplo, si comparamos con gas inerte, la gran diferencia es el ahorro de espacio. Por ejemplo, una botella de NOVEC o de FM200 te protege una sala de 200 metros cúbicos. En gas inerte o CO2 tienes que emplear 6 botellas. Esa es la gran diferencia. Aquí podéis ver fotos cómo se protege una sala, con 2 botellas tienes protegida, y el otro pues tienes que emplear una secuencia bastante grande de botellas. Aparte puedes colocar la botella fuera de la sala, es otro nivel de protección. ¿Cuál es la ventaja del NOVEC, como habéis visto? Que es líquido. ¿Qué es la ventaja que tiene ser un agente líquido? Es el transporte. Estamos trabajando con la Armada. Imagínate que un barco está operando ahora en Somalia, requiere NOVEC, no hay ningún problema, se le envía por avión, es mercancía no peligrosa y directamente lo tiene cuando ellos necesiten. Otra gran ventaja de ser líquido es la recarga in situ. Tú puedes recargar la instalación directamente donde se haya producido la descarga. No tienes que sacar las botellas de ahí directamente y aplicarlas. Puedes hacerlo in situ. Esa es la gran ventaja. Y esta es nuestra garantía que damos. Quizás sea un poco arrogante, pero nuestro reto es que de aquí a 20 años no va a haber ningún producto tan bueno como el 9-12-30 a nivel de medio ambiente. Entonces, si lo hubiera, pagaríamos el cambio de la instalación. Esta es la seguridad que tenemos, que de aquí a 20 años no va a haber ningún producto alternativo tan bueno como el 9-12-30. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque vosotros lo habéis sufrido. Empezó con ALON, hubo que cambiar el ALON. A los 7 años se puso el NAF-S3, luego hubo que cambiarlo también por temas medioambientales. Luego pasó al FM200. Entonces ninguna instalación realmente se agotaba su vida. Entonces había que cambiarlos a los 7-8 años, había que hacer el cambio de instalación. Es la garantía que damos, que con NOVEC de aquí a 20 años no va a haber ningún tipo de producto alternativo mejor a nivel de medioambiental. Nos preguntan por China. Dice, ¿China no va a copiar la fórmula? China no está en protocolo de Kioto, no cumple normativas medioambientales y no se va a meter en este tipo de negocios. Entonces esta es la propuesta de valor que tenemos. Homologaciones, pues tenemos todas las homologaciones del mercado. Tenemos desde las homologaciones UL, VDS, LPCB, las ISO, la NFPA 2001, 2010, FP.
Homologaciones navales también que son muy exigentes. Tenemos la JOID, la IMO, ABS, DNV, todas. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Nosotros trabajamos con 5 fabricantes a nivel mundial. Esa es nuestra clave. Uno está aquí, que es Tyco, que es nuestro partner. Otro es UTC Kide, que el acuerdo que tiene en España está comercializando su producto SIEX, el grupo Contex. El otro es Minimas, que Minimas comercializa en España vía Viking, que ha comprado la Viking, o vía Pecipresa, que tiene acceso a la tecnología Minimas. Siemen, que lo conocéis, y luego Sego, que también tiene acceso a Novec directamente. También lo mismo pues para aplicaciones para marina. Como estamos trabajando con Tyco, Minimas y Kide. Y también hay aplicaciones especiales que son protecciones de armarios, aplicaciones locales. Imaginar que queréis proteger no queréis proteger toda la sala entera, sino hacer una protección puntual de una zona. También se puede hacer con Novec. Y tenemos 3 socios, que son Amerex, Firetrace y Sebo. Estos son los componentes del sistema, que son los componentes que está trabajando, en este caso, Tyco, que es su tecnología. Son los actuadores, las válvulas, boquillas, colectores, mangueras. Todo esto es lo que, bajo la licencia nuestra, ellos están trabajando y ellos aportan para la instalación. Entonces, las ventajas de Novec, como hemos visto antes, es el gran margen que tiene de seguridad para las personas. No daña la capa de ozono. La vida en la atmósfera, 5 días. La excelente capacidad extintora y la velocidad que tiene de extinción. Es un producto no conductor. El almacenamiento, que es mínimo. Todo tipo de normativas. No bajada de temperatura bruscamente. El rellenado local. Y una cosa curiosa, que es lo que hace Tyco, que es la boquilla. Con una boquilla está protegiendo 115 metros cuadrados. Que esa es la ventaja de trabajar con un agente como Novec. Por ejemplo, en esta sala prácticamente la teníamos cubierta con una sola boquilla, que es el ahorro luego de instalación. Y la garantía cielo azul. Esta es la propuesta de valor, una solución medioambientalmente sostenible, alta seguridad y alto rendimiento. Y la garantía cielo azul que estamos dando. Entonces, con todo ello, damos es el fluido de protección 91230. Referencias, ¿dónde tenemos instalado Novec? Pues últimamente uno de nuestros mayores éxitos ha sido el mercado de centros de proceso de datos. Lo hemos metido en Mafre, que es una instalación que se va a acabar ahora hasta la próxima semana. También está en el Corte Inglés, está en Telven, Banco Santander lo tiene ya metido, Intersion, Telefónica, que es el mayor CPD que se ha hecho en Europa, es el tercero del mundo. Y más que conocerá. Lo conozco bien. Otras referencias que tenemos son las salas de control de aeropuertos. Estamos trabajando en un negocio muy fuerte, hasta ahora ha sido AENA. Todo lo que son salas de control de Aeropuerto de Madrid, Aeropuerto de Bilbao, Santander, terminales 1 y 2 y 3 y 4 de Barajas, y también las alta tensión con red eléctrica. Otra aplicación curiosa que tenemos son las salas de petróleo y gas con resfriolbutano. Es crítico la seguridad en plantas de gas y se han hecho todo este tipo de instalaciones protegidas. En museos y archivos estamos trabajando también hace años. Se han hecho aplicaciones con Novec en el Museo Arqueológico de Córdoba, la Hemeroteca Conde Duque está protegida con Novec, la Hemeroteca Municipal de Madrid, la Biblioteca de la Universidad de Salamanca con toda la zona de incunables, la Hemeroteca Municipal de Sevilla y también el Arzobispado de Santiago de Compostela, que viene a juego con lo que contaba el inspector. Nuestro gran éxito fue la instalación con Iberdrola. Iberdrola fue la primera instalación grande que se hizo con Novec y a partir de ahí se diseñó un plan de enterrar subestaciones. La clave es compactarlas, enterrarlas y luego aprovechar el terreno para venderlo al mercado inmobiliario. Para ello la clave era la seguridad para las personas, evitar que hubiera cualquier descarga fortuita que pudiera dañar a cualquier persona, luego cumplir su normativa medioambiental y luego compactarlo. Ellos tenían antes instalado CO2 y la idea de eliminar el CO2 y reducir espacio. Ese es su plan de compactar subestaciones.
Entonces, todas estas son las que están hechas con Novec, parte las ha hecho Tyco, y no solamente en Madrid, también se ha extendido a otras zonas, como ha sido el País Vasco, Valencia, y también se ha homologado con más compañías eléctricas, con Endesa, también estamos con compañías portuguesas. Y después de eso vino toda la protección de GIS de Red Eléctrica. Red Eléctrica está protegiendo todos sus GIS con Novec, que son obras bastante grandes. Y eso es todo. Quería daros las gracias por haber podido estar aquí, y vamos a poner un vídeo para que veáis la mayor instalación que hicimos con Novec. Mientras se pone Luis. No sé si os acordáis, hace 5 años que hubo un incendio aquí muy cerquita, en la subestación que había donde está la Caixa Forum. Pues hubo un incendio y fueron varios días, no conseguían apagarlo. Se apagaba con agua, con espuma, pero siempre había continuamente reiniciores. Entonces nos dijeron que sí, este no es, que si conseguíamos apagar el incendio en una instalación suya, que eran 5.000 litros de aceite, metían el Novec. El reto es que querían aperturas. Dice, queremos con una instalación real, con una explosión, no hay estanqueidad, hay aperturas. Entonces ese fue el reto, de apagar esta subestación real con 5.000 litros de aceite. Entonces era una prueba todo o nada. Dice, si apagáis, os lo metemos en el sistema. Y por supuesto, pues ganamos y lo apagamos. Lo veis como en 10 segundos se descarga y te apaga el incendio. Ahora veréis los humos blancos, que no son de la fumata de ayer, pero vamos, son los que apagan. Lo ves, en 10 segundos ya apagó el incendio. Pues ahora pasamos con Luis, con Tyco, que va a comentar su tecnología. Esta, ¿no? Bueno, buenos días, encantado de saludarles a todos. Me toca hablar el último, que siempre es muy desagradable, perdonad, pero es que ya uno está cansado, voy a intentar no ser muy pesado. Vamos a ver ciertas cosas de las cuales ya ha comentado Miguel Ángel con respecto a las características y las buenas prestaciones que tiene el gas o el líquido Novec, como lo queréis llamar, a temperatura ambiente, estado líquido. Pero antes quería ver algunos puntos importantes con respecto a la protección contra incendios en los sistemas de extinción por agentes gaseosos. Bueno, en la ponencia de Andrés antes ha explicado muy bien que es muy importante la protección de vidas y bienes. Los sistemas de protección contra incendios nacen de esa necesidad de proteger vidas y bienes en ese orden. Los sistemas de extinción gaseosos vienen demostrando su eficacia durante más de 30 años en el uso de protección contra incendios en todo tipo de riesgos. Inicialmente se inicia por el tema de protección en ámbitos industriales, luego pasa a generalizarse más a otro tipo de edificios. La garantía del uso de estos sistemas viene avalada por las normativas de diseño y certificaciones existentes. En los sistemas de protección contra incendios en general es un mercado muy reglamentado, no en todos los productos, pero en el caso de la protección contra incendios por agentes gaseosos está muy reglamentado, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Ahí tenéis normas NFPA 2001, que es una norma de aplicación americana, que en España se utiliza solamente para las aplicaciones industriales o en compañías americanas que quieren asegurarse con seguros americanos. Las normas ISO, la 14520, que es una norma,
que no veo bien, una norma internacional sobre agentes limpios, VDS, la 2380, VDS es un laboratorio alemán de bastante prestigio a nivel internacional, VDS 281 con respecto a los gases halocarbonados, y por último daríamos con la N15004, que corresponde a las normas europeas. En este caso, la parte 1 a la 10, la parte 1 habla en general de las aplicaciones de los sistemas por agentes gaseosos sobre diseño, y luego cada uno de los agentes extintores tiene una norma en particular, la 2, la 3 y la 4. Actualmente la gama de agentes extintores es bastante amplia. Como bien decía Miguel Ángel antes, hemos vivido una evolución del agente extintor por gas basado principalmente en las particularidades medioambientales. El inicio fue en los halones, los famosos halones, que han ido sustituyéndose por agentes con unas peculiaridades medioambientales más eficientes. Ahora mismo, dentro de los agentes gaseosos se dividen en dos grandes grupos: lo que llamamos agentes halocarbonados o HFCs, o agentes químicos o gases químicos. Son gases que han sido generados por el hombre, es decir, el HFC 227A, conocido como FM200, no es un gas que yo lo pueda sacar de ningún lado, nada más que lo puedo generar, lo puedo fabricar. El HFC 23, conocido como F13, que ya nos ha comentado Miguel Ángel que para el 2015 va a prohibirse su uso. El HFC 125 o el FC 125, este es, dentro de los gases, el que tiene propiedades medioambientales peor, y aparte no está recomendado su uso en áreas ocupadas. Incidiremos un poquito más adelante. Y luego, por último, el FK 5112, que es el nombre que le da la normativa a lo que conocemos como NOVEC 1230. NOVEC es la marca registrada de 3M, igual que FM200 es la marca registrada de DuPont, por ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces el concepto de gas es como cuando hablamos de la aspirina y el ácido acetilsalicílico. Pues bueno, el 9-12-30 sería aspirina y el genérico sería FK5112. Los gases halocarbonados, como os he dicho, son gases generados por el hombre. Otra gama de agentes extintores son lo que se conocen como gases inertes. Los gases inertes tienen la peculiaridad de que sí son gases que nos encontramos en la naturaleza, es decir, el argón, el nitrógeno son gases que habitualmente respiramos en mayor proporción que el oxígeno en concreto. El argón, que sería el IG01, nitrógeno, IG100, CO2, de uso principalmente industrial. Ya veremos que el CO2 no se puede utilizar en ambiente de personas porque produce la reacción del CO2 al ser aspirado, se produce reacción con la sangre y se produce una contaminación de la sangre, o sea que te mueres, vamos. De hecho, en España, en Madrid, creo que hubo una muerte de un cocinero, y en Asturias o en País Vasco, me parece, no lo sé, también se produjo la muerte de una persona que entró inadecuadamente a una sala que se estaba haciendo una descarga con CO2. No es recomendable su uso en áreas ocupadas, de hecho la norma no lo permite. Y luego la mezcla de ambos gases, tenemos el IG541, que es la mezcla de argón, nitrógeno y CO2, y el IG55, que es la mezcla de argón y nitrógeno al 50%. Estos serían los dos grandes grupos de agentes extintores. Hablaremos de algunas particularidades al respecto. ¿Vale? Aquí tenéis en esta tabla, para los que estas ponencias las van a subir a internet, lo digo por si que, como son tantos numeritos y tantas letras, pues no nos da tiempo a copiar, pues las subiremos a internet. Haciendo un breve resumen, el HFC227A, conocido como FM200, está fluoropropano, la fórmula química HF7C3, y la norma UNE que os comentaba antes, a la que hacía referencia, norma de obligado cumplimiento. UNE es una norma española que viene de la norma EN, norma europea, que sería la 15004 en el punto 5. HFC 125, o conocido como F25 pentafluoretano, la fórmula química, y la norma a la que corresponde es la misma, pero en el apartado número 4. El HFC 23 o F13, trilofluorometano, su formulita correspondiente, y la norma UNE que corresponde, que es la número 6, la parte 6. El NOVEC, que ha sido el último gas en incorporarse a la paleta de gases extintores, conocido como NOVEC 1230, la fórmula que ya nos ha explicado antes Miguel Ángel, y la norma que le compete es la N15004 en el apartado 2. Y luego los gases inertes, IG01, argón puro, la UNE que le aplica es la 15004 en la parte 7, IG100, nitrógeno, la UNE que le afecta es la 15004 en la parte 8, y lo que hemos dicho antes,
mezcla de estos gases inertes. En el caso del IG55, marca argonite, que es la mezcla de argón y nitrógeno al 50%, y la IG541, que es argón y nitrógeno, mezclados con un porcentaje pequeño de CO2. En concreto, 50 de argón, 40 de nitrógeno y 10 de CO2. Y la norma que le afecta es la UNE 15004/10. Ni que decir tiene que los gases inertes, al respirarlos, son gases que sí, a priori los podemos utilizar con presencia de personas, pero hay que matizar, porque ahí la norma es bastante estricta. Antes de empezar a hablar acerca de concentraciones, de diseño y viabilidad o no de un agente extintor, hay que entender cuál es el principio de funcionamiento de los agentes extintores. Para ello me voy a remontar a lo que es el concepto básico de los sistemas de protección contra incendios, que es el desarrollo de un fuego. Para que se dé un fuego tiene que haber... ¿Había un puntero láser? ¿Había un puntero láser, tenías? Bueno, es igual. Espérate, con el ratón se ve. Ah, sí, mira. Bueno, para que se dé un fuego tiene que haber tres cosas. La primera que tiene que haber es combustible, evidentemente. Si queremos quemar algo, o se tiene que quemar, tiene que haber algo de combustible. Madera, gasóleo, plástico, lo que sea. Tiene que haber oxígeno o comburente. Si no hay oxígeno no se produce la combustión. Eso es un efecto muy conocido. Y por último, tiene que haber calor. Una aportación de calor que produzca una primera ignición. Si se dan los tres elementos, lo que se conoce como el triángulo del fuego, se produce una reacción en cadena y esa reacción en cadena va a generar más calor y al generar más calor va a hacer que el fuego se vaya propagando hasta alcanzar dimensiones de totales, hasta que se extinga el combustible. De hecho, antes lo comentó Miguel Ángel, en los incendios en los cuales se ve afectado transformadores o algún elemento que desprende muchísimo calor, es muy difícil de apagar. Incluso, por ejemplo, apagar silos de grano o algo así, son elementos que aportan mucho combustible con el oxígeno muy metido dentro y son muy difíciles de apagar. Algunas veces no se pueden apagar. De hecho, hay elementos de extinción que lo que intentan es prevenir el inicio del incendio, porque si no luego es muy difícil de apagar. Como digo, quedaros con estos tres elementos que son muy sencillos de entender, pero son básicos en el concepto de lo que es la protección contra incendios. Consecuentemente, si queremos apagar un fuego, pues tendremos que atacar a algunos de los tres elementos que tenemos, o bien al oxígeno, o bien al calor, o bien al combustible. Evidentemente, eliminar el combustible no es factible en muchos de los incendios, porque no podremos sacar las sillas mientras se van quemando, con lo cual tendremos que atacar a algunos de los dos elementos restantes. Que sería o apagar el fuego a base de enfriarlo o consumir el oxígeno de la sala. De esta forma tenemos dos mecanismos de extinción, lo que denominamos mecanismos físicos y mecanismos químicos. Dentro de los mecanismos físicos, pues el más evidente es la reducción de la concentración de oxígeno. Si yo reduzco la concentración de oxígeno de una sala por debajo del 16%, entre el 15 y el 14 ya no se produce combustión. Normalmente en esta sala tendremos una acumulación, un oxígeno entre el 18 y el 21%, si están ventiladas del 21, normalmente entre el 18 y el 21. Bajando al 16, por debajo del 16, consigo que no se reactive el sistema y no se produce combustión. Por ejemplo, son los mecanismos que utilizan los gases inertes, o sea, nitrógeno, argón y CO2, como base principal de su funcionamiento. Por eso hay que tener cierto cuidado al utilizarlos en áreas ocupadas, porque si me excedo en la cantidad de agente extintor, puedo reducir el oxígeno por debajo del 14% y si bajo del 12%, pues no lo vas a contar. Otro elemento físico es el enfriamiento físico del fuego. O sea, yo enfrío. Y enfriando elimino la aportación de calor. Eliminando la aportación de calor consigo sofocar el incendio. Este es el concepto que utilizan los gases HFCs o gases halocarbonados y en concreto el NOVEC 1230. Es el enfriamiento. No lo usan al 100%, evidentemente si tenemos un volumen constante, como puede ser esta sala, y aportamos un agente extintor, aportamos gas, la concentración de oxígeno se reduce a volumen constante. Si es otro gas, reduzco la concentración de oxígeno. Con lo cual, los gases químicos trabajan en una doble vertiente. Por un lado, reducen la temperatura y por otro lado, reducen el oxígeno. ¿En qué porcentajes? El 80%, entre el 75 y el 80% de la eficacia está en la reducción del calor, entre el otro 20-25% la reducción de oxígeno.
Otro elemento físico es la separación entre el combustible y el comburente, que sería como actúan, por ejemplo, el polvo químico o la espuma. Si yo tengo una bandeja de combustible ardiendo y le echo, o que hacían antes cuando había un incendio en una sartén, que echamos o echan nuestras madres, bueno, ya algunos también empezamos a echarlo, pues echas un trapito para evitar que eso arde, que estás evitando que el combustible entre en contacto con el comburente, o sea, que el oxígeno entre en contacto con el combustible. Así funcionan las espumas y los extintores que tenéis por aquí. Los mecanismos de extinción químicos, ¿vale? Se basan en lo que se llama la ruptura de la cadena del fuego. El agente extintor rompe la cadena de combustión eliminando los radicales libres de carbono que propagan la reacción de combustión. Esto, como norma general, es aprovechado por los gases alocarbonados también entre un 10 y un 20%. Son parámetros bastante flexibles. En este caso, en el 91230, funciona como principio fundamental el enfriamiento del fuego y como una segunda opción reducción del oxígeno y como una tercera la ruptura de la reacción en cadena. Al no reducir el oxígeno, pues se puede ser usado perfectamente en áreas ocupadas. Me voy a centrar en el tema de áreas ocupadas, porque normalmente los sistemas de extinción por gas los utilizamos, no sabemos a priori si va a haber gente o no, pero si va a haber gente tendríamos que saber qué consecuencias puede tener a la gente que esté dentro una descarga, que se produzca una descarga. Para ello hablamos de dos conceptos que ya antes Miguel Ángel los ha comentado, que se llaman NOAEL y LOAEL para el caso de los gases alocarbonados y NEL y LEL para el caso de los gases inertes. ¿Qué es el NOAEL y qué es el LEL o LOAEL? Están recogidos en las normas UNE, o sea, estos vienen recogidos en la norma. El NOAEL es la concentración más alta de agente extintor a la que se observa respuesta cardiotóxica. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros descargamos gas en una sala donde hay personas, puede recibir una respuesta cardiotóxica, se le puede acelerar el corazón a alguien que tenga a lo mejor algún problema de asma o demás. Entonces, lo que se analiza en laboratorio es ¿qué concentración máxima de agente extintor puedo echar para que no se observe ningún tipo de respuesta? O sea, que nosotros es como si no nos pasara nada. Ese es el concepto del NOAEL. Lo tenéis aquí. El LOAEL es la concentración más baja de agente extintor a la que se observa respuesta cardiotóxica. Es decir, sabemos que a partir de ese punto, si hay alguien dentro, puede tener algún problema cardiotóxico y eso nos puede generar un problema. Eso significa que cuando diseñamos sistemas de extinción por gas, por agente gaseoso, nunca la concentración de diseño de extinción puede ser superior a las concentraciones de LOAEL y NOAEL, porque si he hecho una concentración mayor, puedo tener el problema de que alguien sufra una parada respiratoria o cardíaca. Diferenciar el concentración para la extinción, que marca la norma, que es la concentración que yo necesito para hacer una extinción, a la concentración de diseño. Es bastante más alta porque siempre se marcan unos márgenes de seguridad para conseguir la extinción. Tanto la concentración de extinción, la concentración de diseño, NOAEL y LOAEL están recogidos en las normas UNE. O sea, no son criterios a determinar por los fabricantes, sino son criterios determinados por las normas de obligado cumplimiento. En el caso de áreas ocupadas, cuando trabajamos con la otra gama de productos, que son gases inertes, que producen una reducción del oxígeno, el parámetro está vinculado con la reducción del oxígeno. NEL sería aquella concentración que reduce el oxígeno por debajo del 12%, y LEL, la concentración de agente cuya reducción está por debajo del 10%. Evidentemente, nunca podremos trabajar con gases que produzcan una bajada del 12% porque produce la muerte. En esta pequeña tabla resumen, veis las gases principales, su NOAEL, su LOAEL y la concentración de diseño. Antes Miguel Ángel ha puesto una transparencia bastante más ilustrativa que esta, pero bueno, intento explicaroslas. Es decir, para el gas HFC 125, el NOAEL, o sea, concentración a la que no se observa respuesta cardiotóxica, sería del 7,5. LOAEL, concentración a la que sí observo respuesta cardiotóxica, sería del 10%. Y la concentración de diseño es el 11,2. Pregunta de examen. ¿Se podría utilizar este gas en presencia de personas? Me diga que no. Vale, muy bien.
por haber dicho que no, a alguien le vamos a apuntar. Efectivamente, no se puede utilizar porque la concentración de diseño supera la concentración mínima exigible, con lo cual no puedo utilizar este gas en áreas ocupadas. Con el resto de gases, nos centramos, por ejemplo, en el HFC 227A o FM200, concentración NOAEL 9%, LOAEL 10,5% y la concentración de diseño 7,9%. Si veis, la concentración de diseño 7,9% está muy cercana a la concentración NOAEL. ¿Eso en qué se traduce? En lo que antes ha hablado Miguel Ángel, que es el margen de seguridad. O sea, ¿qué seguridad tengo yo de que si echo gas no me va a pasar nada? La norma me lo dice muy claro, no puedo echar más gas que me suponga una concentración superior con 7,9, pero a veces se pueden producir errores de diseño o errores determinados de volúmenes no descontados. O sea, yo tengo una sala y de repente meto esta sala que tiene, no sé, 4.000 metros cúbicos o 400, me da igual. Si yo empiezo a vender cajas que me ocupan un volumen de 50 metros cúbicos, eso va a hacer que mi concentración de gas va a ser mucho mayor en el ambiente de la que tendría que ser, pudiendo llegar a sobrepasar los límites de NOAEL y LOAEL. En este sentido, el gas NOVEC, la ventaja que tiene es que, si veréis, el 5,3 como concentración de diseño frente al 10% de la concentración que no se observan respuestas cardiotóxicas negativas, hace que el margen de seguridad sea más del doble. O sea, es decir, tiene un margen de seguridad muy grande, que si me equivoco echando gas, que no va a pasar nada, que se puede respirar perfectamente. Con los gases inertes, como media sacado aquí, veréis que la concentración de diseño está sobre el 38%, sin embargo las concentraciones de NOAEL son del 43%. O sea, aunque tengo un margen de seguridad, tengo que tener cuidado que si paso este margen puede producir una reducción de oxígeno por debajo del 12% y producir la muerte. Sobre los parámetros medioambientales que antes ha comentado Miguel Ángel tan brillantemente, pues nada que deciros, ya lo ha explicado todo él. O sea, el NOVEC es un potencial de deterioro del ozono del 0%, tiempo de vida atmosférica, aquí está puesto en años, él habló de 5 días, esto sería en años, 0,014, y el efecto invernadero 1 sobre el parámetro que marca la norma frente a los demás gases, que son bastante más perjudiciales, quitando los gases inertes, que evidentemente no tienen efectos medioambientales negativos. Por último, también algo importante, cuando hablamos de una instalación de un gas, hay que también ver los costes que conllevan eso. Y algunas veces los costes asociados en algunas obras están relacionados con la ocupación o el espacio. Una comparativa para un mismo riesgo protegido con el mismo tipo de botellas, a la misma capacidad de las botellas, también ha comentado algo al respecto Miguel Ángel. Con los salones necesitaríamos 2 botellas, con HFC 227 unas 5, con NOVEC a lo mejor una más, con el HFC 23 hablaríamos de más botellas, y con los gases inertes el problema que tienen es que, siendo ecológicamente muy recomendables, ocupan muchísimo espacio, muchísimo, que en algunos casos, y dado las características arquitectónicas de las construcciones de ahora mismo, el espacio pues vale dinero. En cuanto a las presiones a las que trabajan los gases, también es importante. Una de las ventajas que tiene el gas NOVEC 1230 es que trabaja con unas presiones muy pequeñas. Estamos hablando de 24 bares de presión. Los gases halocarbonados casi todos trabajan a presiones bajas, 24-42 bares, frente a los gases inertes que trabajan a presiones muchísimo mayores, presiones de contenedor de entre 200 y 300 bar y presiones de 70 bar. ¿Eso a qué me afecta? Me afecta a la calidad de la tubería, a la calidad de los accesorios y componentes que utilizo. El tipo de tubería que necesito para transportar un gas a 60 bar es una tubería de un espesor mucho mayor del que necesitaría si la presión fuera de 24. Eso significa el tipo de tubería y accesorio. Cuanto más presión aguanta una tubería, evidentemente más espesor tiene, evidentemente tiene un coste bastante superior. Por último, los tiempos de descarga, que también han comentado antes Miguel Ángel un poco por encima. La norma nos indica que los tiempos de descarga en los gases halocarbonados tienen que estar en 10 segundos regulados. O sea, un gas químico que funciona por enfriamiento tiene que enfriar tiene que descargar, en los 10 segundos posteriores al disparo del sistema, y mantener una estanqueidad de 10 minutos. Sin embargo, los gases inertes, el tiempo se aumenta a 60 segundos, con lo cual con un gas químico voy a apagar antes, 50 segundos antes por lo menos, porque descargo más rápido. Los gases inertes me permite descargar más lento, perdiendo agilidad o rapidez en apagar el fuego. Pudiendo apagar antes, evito algún daño colateral que pueda sufrir el inicio del conato del fuego.
Evidentemente, como os he dicho, en cualquiera de los dos casos siempre se marca una concentración mínima de diseño en la sala que se tiene que mantener durante los 10 minutos siguientes al disparo del agente extintor para evitar que el fuego se reavive. ¿Por qué 9-12-30 como agente extintor? Pues bueno, ya hemos visto entre lo que ha explicado Miguel Ángel y lo que os he estado comentando algunas razones. Pues bueno, es apto para su uso en zonas ocupadas porque el margen de seguridad es muy grande, bastante grande, tiene unas prestaciones medioambientales insuperables como agente químico frente al resto de agentes, no necesita grandes volúmenes de almacenamiento, que es lo que supone una gran ventaja frente a los gases inertes, no necesita grandes exigencias en tubería, la tubería puede ser tubería de baja presión, y luego el tiempo de descarga es menor que en otro tipo de agentes extintores. Estas serían algunas de las razones más importantes del uso del gas 9-12-30. El por qué usar un sistema de extinción por gas frente a otras tecnologías de extinción de incendios. No es a lo mejor siempre la mejor solución por gas, ni la mejor solución una extinción por agua, ni la mejor solución una extinción por polvo. Hay que analizar el riesgo y ver algunas de las características de los riesgos que me limitan el uso de algún tipo de agente extintor. Evidentemente, lo primero que tenemos que analizar son las condiciones intrínsecas del riesgo a proteger. Dimensiones de la sala. Pues hombre, no podríamos hacer una extinción por gas en una sala que tuviera 400 metros cuadrados por 10 de altura. Estaríamos hablando de volúmenes, 4.000 metros cúbicos de gas llevarían a 2 o 3 toneladas de agente extintor. Eso parece que no tiene sentido. Luego os hablaré sobre los sistemas de inertización, con lo cual hay que hablar de otro tipo de soluciones técnicas, otro tipo de agente extintor. Si no puedo garantizar que la sala se estanca, pues tampoco puedo descargar gas. Si echo el gas para mantener una concentración y se me escapa por las aberturas, pues no podría descargar gas. Luego, si hay presencia de personas o no. Si hay presencia de personas no puedo utilizar ciertos gases, lo tengo que tener en consideración. Y luego el tiempo de respuesta, que para nosotros es muy importante, ya antes lo hemos comentado, la ponencia de Antonio, creo que es, del Museo Thyssen, que es muy importante reaccionar rápido. Entonces, para reaccionar rápido lo que tenemos que hacer es intentar responder al fuego lo antes posible. En este sentido, los sistemas de extinción gaseosos que basan su principio de funcionamiento en una descarga muy rápida, inicialmente para descargarlos tengo que haberlos detectados. Lo bueno de los agentes gaseosos es que asociado a un sistema de detección temprano sí puedo descargar el gas en los conatos o en los inicios del fuego, ahorrando tiempo en el desarrollo del fuego, evitando los posibles daños. Con otros sistemas de extinción, como pueden ser los sistemas de extinción basados en sprinkler con bulbo, tenemos que esperar a que la temperatura llegue al bulbo del sprinkler, normalmente tarados a 68 grados, con lo cual estoy perdiendo un poquito de tiempo en la extinción. Eso significa que los sistemas de extinción por gas son más eficaces porque apagan los conatos del fuego en los inicios del fuego, porque la detección es la que me está gobernando, no es el propio elemento detector del sistema de extinción por ya sea agua nebulizada o agua normal, en alta y en baja presión. Bueno, pues gracias por vuestra atención. No me voy porque voy a seguir hablando de otras cosas, con lo cual paso a la siguiente transparencia. Gracias. Pensé que lo ibas a dejar para el final luego, pero ya se agradece, se agradece. Sí, ya sé que tengo poquito tiempo, pero vamos, lo bueno de... Lo bueno de los sistemas de extinción por reducción de oxígeno es que la verdad es la ponencia es muy sencillita, porque son muy fáciles de entender, muy fáciles de comprender. Se basan simplemente en la reducción del oxígeno en las salas. Ahora vamos a ver en qué consiste eso. ¿Dónde se utiliza este tipo de solución técnica para protección contra incendios? Pues principalmente en aquellos riesgos donde los sistemas de extinción por gas o por agua no son recomendables. O en aquellos sitios donde se recomienda una inertización, o sea, reducción del oxígeno en la sala para favorecer el no desarrollo de microorganismos, etcétera, etcétera. Estos sistemas se basan en la reducción del oxígeno al área a proteger, impidiendo cualquier tipo de combustión. Si recordáis el triángulo del fuego, una de las opciones era la reducción del oxígeno. Este sistema lo que hace es que hace una reducción constante del oxígeno en la sala. Reducción del oxígeno por debajo del 16%, con parámetros entre el 15 y el 14%, nunca por debajo de estos parámetros, puedo conseguir
que no haya suficiente oxígeno para que se produzca una combustión. De esta manera lo que estoy es previniendo, es decir, tengo la sala inertizada, evito siempre que se produzca el fuego, no evito que se desarrolle, lo que evito es que se produzca. Estoy adelantándome al posible conato de incendio. Bueno, luego veremos las aplicaciones. Vale. Las condiciones que favorecen estos sistemas son riesgos grandes donde no hay espacio para almacenar cilindros. Imaginaros que necesito una batería de 30 cilindros y no tengo hueco. Este sistema ocupa bastante menos. Salas de grandes dimensiones donde necesito una gran cantidad de agente extintor, ya lo hemos visto. Riesgos en los cuales la extinción por agua no es recomendable por el tipo de bien a proteger. Para proteger cuadros y demás no es muy recomendable el uso del agua como agente extintor. Salas bien selladas en las cuales los sistemas de extinción por gas inerte, por ejemplo, requieren rejillas de sobrepresión porque se sobrepresuriza mucho el ambiente. Cuando no se puede cuando no se puede permitir la existencia de un incendio, no se puede. Y cuando la inertización en continuo puede ser beneficiosa por otros motivos. Los componentes del sistema son bastante sencillos. Un sistema de filtrado del aire, que lo que hace es separar el oxígeno del aire, una tubería de distribución del aire que ya previamente hemos filtrado y algo muy importante, unos sensores de oxígeno para verificar que la concentración de oxígeno es la correcta en la sala. Aquí lo tendríais, ¿vale? Sensores de oxígeno, sistema de distribución con silenciadores para evitar que la inyección de aire pueda producir un ruido molesto, la unidad que separa y el compresor. Todo esto va montado en un único equipo, como veis ahí. A tener en cuenta, la minimización del intercambio de aire permite reducir el coste de funcionamiento del sistema. En aquellas aplicaciones en las que se prevé un acceso continuo se recomienda utilizar sistemas de doble puertas o esclusas, es decir, este sistema controla el oxígeno, con lo cual yo tengo que controlar el aporte de oxígeno que estoy haciendo a una sala. Si yo tengo unas puertas que están abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, eso me están aportando una cantidad de oxígeno que el sistema tiene que compensar, pero que si la sala es muy grande, esa compensación puede resultar difícil. Hay que tener en consideración también la aportación de aire acondicionado a la sala. Si yo estoy considerando que tengo una recirculación de aire o estoy aportando renovaciones de aire, tendré que contar esa cantidad de aire con el oxígeno al 21% para tenerlo dentro de mis cálculos a la hora de reducción del oxígeno. O sea, tengo que saber qué volumen de aire estoy moviendo para calcularlo. Por ir un poquito más. Muy bien, gracias. No, sí, es muy cortito. La sensación que se produce con la reducción de oxígeno, eso es un tema que me han preguntado muchísimo. Oye, ¿y qué pasa cuando se reduce el oxígeno por debajo del 16%? ¿Qué sensación hay? Pues bueno, la sensación que hay es la misma que si estuviéramos subiendo una montaña alta. Es decir, la concentración de oxígeno, según las tablas, como veis ahí, a nivel del mar el oxígeno está al 21%. Según nos vamos elevando en altura, la concentración de oxígeno va disminuyendo, de forma que el equivalente en concentración de oxígeno, concentración que sería entre el 15% o 14%, sería el equivalente a estar en una montaña o una elevación entre los 2.500 y 3.000 metros. Eso significa que no puedes respirar bien. Lo que no puedes a lo mejor es ponerte a correr la maratón dentro de la sala, o hacer un esfuerzo físico importante que requiera un aporte de oxígeno extra, pero puedes respirar perfectamente. No hay una sensación de agobio ni muchísimo menos, se puede respirar perfectamente. Tenemos con Iberes, que amablemente tiene uno de nuestros sistemas montado en sus instalaciones. Estáis invitados a ver la sensación de entrar en una de estas salas. Lo íbamos a hacer aquí, pero es demasiado grande para inertizar esto, para hacer una demostración. Evidentemente siempre tendremos que tener la certeza de que la concentración no baja del 14%. Para ello necesitamos sensores de oxígeno que nos den la certeza de que el 14% es el mínimo que vamos a tener. En el caso de que bajemos de ese porcentaje, tendríamos que hacer una aportación de aire nuevo, de aire con el oxígeno al 21%. La reducción de oxígeno puede afectar a la saturación de oxígeno en sangre. Pues no afecta. No afecta, por eso no notas una sensación de que te falta oxígeno. Según las tablas, para la concentración de oxígeno en sangre, la saturación, veis aquí,
para el 14-15%, ¿vale? Es la operación. El fuego ya no se produciría, pero sin embargo la concentración de oxígeno en sangre prácticamente estaría entre el 90 y el 100%. Es decir, no tienes problemas de saturación en sangre. Ventajas principales. Fiabilidad demostrable. Saber que el sistema funciona correctamente es tan fácil como verificar en cualquier momento la concentración de oxígeno en la sala o intentar encender un mechero o una vela. No se puede. Protección continua. No es un sistema activo que actúe después de que se ha producido el fuego. Es un sistema que está previniendo, con lo cual funciona a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Es posible que se desarrolle el fuego. Requiere menos espacio de almacenamiento, como os he dicho. La unidad la podemos montar en cualquier punto y ocupa menos que una batería de cilindros. No necesita elementos de alivio de presión, no se sobrepresuriza la sala. Lo que estoy haciendo es quitar el oxígeno, reduce el proceso de oxidación. Al haber menos oxígeno en la sala, la oxidación se produce de una manera más lenta. Y además es un elemento que da seguridad a las personas. Como os he comentado, la sensación es como si estuviéramos subiendo una montaña. Que sepáis que en el Everest, que yo esto no lo sabía hasta que vi esta presentación, pues el porcentaje de oxígeno es del 4%. O sea, ahí hay que subir con una bombona de oxígeno. Y por supuesto para el medio ambiente es totalmente inocuo. Aplicaciones típicas. Pues bueno, en aplicaciones típicas lo primero que os he dicho es analicemos el riesgo, veamos qué es el riesgo, veamos cómo podemos actuar, qué sistema es el más recomendable y en función de eso decidimos. Este tipo de soluciones desde luego tiene para varias aplicaciones bastante evidentes. Una ya sería el tema de archivos y museos, por el tipo de bien a proteger, porque algunas veces no sabemos la reacción que va a producir ciertos elementos extintores con un cuadro, con un códice, con un libro antiguo, con lo cual evito que se haga el incendio, con lo cual archivos y museos, aparcamientos robotizados, áreas de almacenamiento donde tengo grandes volúmenes difíciles de proteger, centro de proceso de datos, salas frigoríficas. Y bueno, ya por último, todo elemento novedoso tiene esa cierta incertidumbre de dónde se ha montado. Bueno, aquí tenéis alguna lista de referencias de los sistemas montados. En España ya hay varios. Bueno, aquí están los más destacados tanto a nivel internacional, principalmente en Reino Unido. Pues bueno, con esto, con esto y un bizcocho. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, Luis. Gracias. He visto que faltaba ahí en las referencias importantes el Obispado de Cuenca, a recordar y ponerlo, porque creo que fue el primero que se montó. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ahora si tenéis alguna pregunta, tanto para Luis como para Miguel Ángel, es el momento. Sí, por aquí hay una pregunta. No me ha quedado muy claro el concepto de funcionamiento del agente Novec, porque es un agente líquido, pero está dentro de gases extintores. Entonces, ¿cómo se produce esa extinción o paso de agente líquido a gas extintor? Bueno, es un agente líquido, el punto de ebullición son 49 grados y a partir de esa temperatura extingue en fase gaseosa. A través de este líquido es el software, el programa de cálculo para pasar de fase líquida a gaseosa. Que es el software que tienen ellos que te explique. Sí, pero creo que lo que se refiere es cómo pasa de líquido a gas, ¿no? Y cómo lo descargo en una sala. Sí, bueno, el Novec es un líquido a temperatura ambiente. Lo que hacemos es que lo metemos en cilindros, en contenedores de agente extintor y se presuriza con nitrógeno. Entonces, el que le hace cambiar de fase es la impulsión que le produce el nitrógeno. El porcentaje de nitrógeno en cilindro depende de, como bien dice Miguel Ángel, de los resultados que el cálculo me dé en el cálculo hidráulico. Es el que me dice qué cantidad de nitrógeno tengo que cargar el cilindro. Normalmente está entre el 70 y menos del 70% de gas,
O sea, más de 70 es difícil. O sea, en una botella de 100 litros puedo meter 60 kilos de gas de agente extintor, de líquido, y los otros 40 kilos los tengo que poner de nitrógeno, que es el elemento que presuriza el gas, o sea, que presuriza el líquido, lo saca por las tuberías, y el cambio de fase de líquido a gas se produce en el transcurso que el líquido va recorriendo la tubería. ¿Te ha respondido? Sí. Vale. Y otra pregunta era Negro. si se ha probado el efecto de este gas sobre diferentes tipos de bienes. No lo sé. Papel, la norma metal, sí. pintura. La norma te recoge que es eficaz para los fuegos clase A, B y C. O sea, líquidos, sólidos, o sea, fuels y demás. No produce daños. En la descarga no deja ningún residuo. Es bastante inocuo. Pero ahí, Miguel Ángel, tenéis más experiencia. Como ejemplo, si queréis, que sepáis que la Constitución americana en Washington está protegida con Novec, que es lo más sagrado que hay para los americanos, ¿no? Por ejemplo, el Museo Smithsonian en Washington también va protegido con Novec. Todo tipo de bienes, no solamente papel, ¿no? Obras de arte y... Ahora, empezando. Ahora, después de comer, vamos a hacer unas descargas en un camión que hemos montado ahí, que amablemente Guillermo de Sid nos ha cedido, y tenemos una urna para que podáis... Déjame este. Este es el líquido que os ha enseñado antes Miguel Ángel, ¿vale? A mí me da miedo echarlo, macho. Tú, sin miedo, sin... Pero para que veáis o sea, tiene... ¿Ves? O sea, esto que está mojado, ¿vale? Seca rapidísimo. Ahí vamos a montar una urna, Vamos a montar una urna y vais, los que tengáis valor, podéis meter el móvil para que veáis que no, hombre, no. 3M corre con los gastos de que si metes... Aprovechad los que tengáis un móvil viejo, porque me ha dicho que dan iPhone si el móvil se estropea. Mete el micrófono, ¿no? El micrófono ahí. Esté muy lanzado, que meta el micrófono. Mete el micrófono, pasa bueno, nada, vais a ver ahí que vamos a poner una urna, podéis meter... Toma, mete tú el micrófono tuyo. que si luego la biblioteca nos reclama algo, macho, que te lo reclame a ti. Para que veáis la seguridad, fijaros el micrófono, lo metemos en Novec y no pasa nada, sigue funcionando, ¿eh? Ya, Sí. Pero por lo que me ha explicado, Dime. en su caso siempre actúa en forma de gas, no en forma líquida, o sea, no apaga, Sí, no sí. extingue en forma líquida, sino en forma de gas, ¿no? Extingue en forma gaseosa. De hecho, se considera un agente extintor gaseoso. Y está recogido con la norma que tiene que descargar en estado gaseoso. Si no descarga en estado gaseoso, a ver, tiene una eficacia muy buena. Ahora, si queréis, cuando veamos la urna, tú pones una vela al lado de la urna, lo que este gas hace es que se evapora tan rápido que tú acercas la vela a la urna y se apaga solo la vela. Pero se está apagando porque al pasar a estado volátil está apagando el gas. Evidentemente, si lo metes dentro también lo apagarías. Pero no funciona en estado líquido, solo funciona en estado gaseoso. Y para cambiarle de fase tenemos que presurizarlo con nitrógeno. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Se me oye? Una pregunta. Con respecto a sus diferencias con el sistema de extinción por agua nebulizada, con respecto a los humos que, según los sistemas de agua nebulizada, parecen asegurar que el lavado de humos. Los residuos Sí. que dejan los humos, ¿qué ofrece este sistema? A ver, los sistemas de extinción por agua nebulizada, explico un poquito por encima por si alguno no los conoce, se basan en la micropulverización del agua. Se trabaja con tamaños de gota de agua muy pequeña, del orden de 50 micras. Al ser un tamaño muy pequeñito de agua, pues tiene un poder de refrigeración muy grande. El agua es el mejor refrigerante que hay, o sea, es el que mejor apaga el fuego, eso está demostrado. El agua nebulizada, con la aplicación que tiene para determinados riesgos, lo que se comenta es que al hacer una neblina, como una especie de neblina, hablan de un concepto de lavado de humos, que consiste que arrastra el humo y evita que el humo dañe otros riesgos. Yo lo primero que te digo es, ¿cómo se llega a tener humo en una sala? Ese es el problema. Uno de los problemas del agua nebulizada es que trabaja para salas con determinado tamaño, determinada envergadura, se trabaja con boquillas cerradas. O sea, la boquilla lleva un bulbo y es el bulbo que cuando llega a la temperatura se dispara. Eso tiene un problema, que el bulbo se dispara a 68 grados. Entonces, cuando yo tengo un fuego que llega a 68 grados al techo, entonces tengo humo. Puedo tener humo.
Los sistemas de extinción por gas basados en una detección temprana no vas a tener no se va a generar humo porque no se va a llegar a una condición de fuego y en 10 segundos lo vas a tener apagado. Piensa que el agua nebulizada es un sistema de control, no es de extinción. O sea, el agua nebulizada trabaja para controlar un fuego. Si yo pongo aquí a quemar esta mesa, el agua nebulizada controla el fuego. De hecho, las normas o no hay muchas normas, pero por ejemplo, para los ensayos de las boquillas de agua nebulizada para riesgo ordinario 1, que es lo que se consideraría esto, el ensayo se hace quemando mesas, quemándolas. O sea, se queman. Y el agua nebulizada lo que hace es que controla y luego se verifica cuál es el daño que ha ocasionado el fuego a los elementos que tú has expuesto y qué rapidez ha tenido o no el agua nebulizada. Entonces, el concepto de lavado de humos con los sistemas de extinción con gas no se dan porque realmente el desarrollo del fuego no llega a tal efecto. Y luego, por otro lado, también hay que ver, el agua nebulizada no está recogida en ninguna norma de uso obligado, ninguna norma UNE. Se basan en normas aplicadas que vienen del uso marítimo, con lo cual los criterios de diseño muchas veces son un poco laxos o un poco flexibles o difíciles. Nosotros tenemos una línea de agua nebulizada muy grande. Tyco es uno de los principales fabricantes del mundo de agua nebulizada y es una solución que en muchos casos es la única solución. Por ejemplo, en salas abiertas, en salas donde no hay estanqueidad, pues es la única solución que tienes, porque no puedes poner otra cosa. Pero no es una panacea, ¿eh? Y insisto, yo no tiro piedras contra el agua nebulizada porque yo soy uno de los principales fabricantes, pero para algunos riesgos no es recomendable. Y ante tu pregunta, ¿si lava el humo? Sí, el agua nebulizada sí produce el lavado de humos en ciertas condiciones. Y los gases, pues hombre, no es tan, digamos, tan vital el lavado de humos porque no se llega a producir una concentración de humo tan importante como para hacer que eso. Ahora también tienes que ver los daños que te puede ocasionar el agua, porque una boquilla de agua nebulizada para un riesgo ordinario 1 echa 25 litros por minuto. Tiempo de control, según las normas, 30 minutos. En una boquilla estás echando 20 litros por minuto. En 30 minutos, 600 litros de agua. 600 litros de agua pulverizada, nebulizada, vale. Si hay algo de fuego, se evapora y absorbe, lava el humo. Pero si no tienes fuego, o sea, no tienes el fuego desarrollado, ese agua llega a tocar a los elementos y llega al suelo. Y en los ensayos de agua nebulizada, cuando queráis, vemos algunos, gotean los elementos. O sea, bueno, si hay agua aquí, empieza a gotear. De todas formas, si tienes más interés, te dejo tarjeta y te explico un día algunas bondades del agua nebulizada. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Mira, yo quería, es una pregunta similar a la que ha hecho la otra asistente. Es el jefe de seguridad o director de seguridad de Thyssen dijo... Perdona, ¿puedes hablar más alto? Porque sí, perdona. Vale, ahora. Me ha parecido entender al jefe de seguridad de Thyssen, del museo, que ellos utilizan para los depósitos de obra de arte, utilizan el sistema de polvo ABC siliconado, ¿vale? No sé si es correcto. Entonces quisiera saber un poco las diferencias, ventajas de proteger obra de arte pictórica con Novec frente a ABC nebulizado, desde el punto de vista de efectividad, desde el punto de vista costes. Y luego otra preguntilla que es, habéis comentado la posibilidad de adaptar sistemas de FM200 a Novec sin demasiado coste de cambio de instalación. Sí. Quisiera saber si esto también es factible con F13 pasado a Novec. Muchas gracias. Vale. Pues te respondo por la última pregunta, que es la que se me ha quedado. A ver, el cambio de F13 a Novec no es factible porque los criterios de diseño de F13 necesitan unos diámetros de tubería distintos y unas calidades distintas. Es decir, el F13, pasarlo a Novec, hay que analizarlo, se puede estudiar. Con el diámetro de tuberías de la instalación se lleva los cálculos hidráulicos y se calcula. Si te funciona y descarga, va a ser algo de suerte. El FM200 es más fácil porque el concepto de FM200 a nivel de concentraciones, a nivel de tipo de tubería y de diámetros es más parecido. Normalmente cuadra bastante mejor, pero con el F13 no. Piensa que el F13 trabaja a 60 bares de presión. Solamente los criterios de tubería son distintos, los diámetros son distintos. Con respecto a lo que me comentas de la extinción por polvo, ya en su día, cuando el Museo Thyssen decidió proteger sus salas con un polvo ABC encapsulado
en silicona, o no me acuerdo bien. En la Asociación de Ingenieros de Protección contra Incendios, APICI, hubo un gran debate al respecto de si era una solución buena o si era una solución no muy recomendable. El polvo tiene una aplicación, como lo hemos comentado antes, que es la separación del combustible con el comburente, con lo cual se tiene que depositar encima del elemento a proteger. O sea, si yo quiero proteger esta madera del fuego, el polvo tiene que estar en contacto con la madera. Ahí es donde nace un poco la duda. Ese contacto, ese polvo que se deposite sobre un cuadro, ¿qué efecto puede tener sobre el cuadro? ¿Y cómo lo voy a limpiar? Él ha comentado que se limpia bastante bien. Desde la asociación tuvimos ciertas dudas al respecto de si eso era muy factible. Si habéis visto alguna vez una descarga de un extintor de polvo, pues como te descarga en el coche, estás chupando polvo, perdona, pero vamos, estás quitando polvo, pero un montón, porque tiene un tamaño muy, muy pequeñito. De hecho, cuando se utilizan los extintores de polvo para apagar fuegos eléctricos de un cuadro eléctrico, no se te ocurra, directamente, según apagas el fuego, coge el cuadro y lo tiras a la basura, porque no vuelven a hacer contacto. Los contactos eléctricos no vuelven a funcionar, se depositan en contacto y le hace una capa que evita que llegue. Entonces, con respecto al polvo, las soluciones de polvo con respecto al tema de gas, Tyco, en la empresa a la que yo represento, tiene polvo químico, creo que es uno de los principales fabricantes de polvo, con lo cual en ese sentido y espuma no es cuestión de decirte no porque solo tengo gas y entonces te tengo que vender mi gas, pero yo me decantaría por la extinción de gas. Está mucho más contrastada el efecto o el no efecto que tiene sobre los bienes a proteger del gas que del polvo. Punto uno. Y luego, punto dos, las instalaciones con polvo son relativamente complejas a la hora de diseñar, pero habría que ver en concreto el riesgo y ver sobre ese riesgo qué solución es la más adecuada. Sí, Andrés, no te había visto antes y puedes contestar la pregunta que te han hecho sin generar demasiado debate, ¿no? Muy prolongado, porque este debate ha estado muchos años vivo. El sistema que tenemos nosotros es ese polvo estudiado en primer lugar por los químicos del propio restaurador, y es lo que menos, porque lo que más perjudica es el fuego, por supuesto, pero una vez que se ha producido, lo que mejor es para la obra de arte pictórica, no para otras obras de arte, tiene más bondades que contraindicaciones. Si utilizamos el gas, uno de los elementos del gas es enfriamiento. Una de las cosas que mantiene las obras de arte es la temperatura, que tiene que estar estable. El cambio brusco de temperatura o de humedad ya me está alterando la obra. El agua, todo menos agua, perdón. El agua nebulizada es agua. ¿Por qué? Porque hay acuarelas, hay tal, que con ese, aunque el agua esté dividida en no sé cuántas micras, es agua. Sí, de acuerdo. Entonces, con la pictórica no pega. En cuanto al gas, pues sería una solución. Yo creo que en el futuro, la extinción que tenemos es la de polvo, pero si yo me tuviera que decantar para una mejora, sería la inertización. Es lo mejor que veo. Tiene los inconvenientes, pero es lo mejor que hay. Pero vamos, que el polvo, puedo poner un caso real, que se disparó una extinción automática por polvo en la Academia de la Historia, en los archivos. Se disparó porque hubo una señal, no se vio a tiempo y se disparó. Una señal de alarma, es decir, hubo un chispazo, un pequeño fuego, pequeñito, pero hizo suficiente para hacer disparar el polvo. Estamos hablando de archivos, no estamos hablando de cuadros. Se aspiró y no quedó ningún daño, ninguno. En cuanto a lo que produce la obra, es que tiene varios aspectos. Es antibrasa. Hombre, si lo utilizamos en un cuadro eléctrico ya no hablo, pero en la obra es que sepamos, quitando la inertización, yo creo que sería lo que mejor podría proteger a la obra previamente. Es decir, se puede disparar exactamente como habéis dicho del gas, antes de, y también tiene un efecto protector de la humedad. Muy bien, gracias, Andrés. Venga, para ir siguiendo con el horario, ahora tenemos una pausa para reponer fuerzas. Tendréis ocasión de poder comentar y argumentar todas las preguntas que hay. A las 4 continuamos con esta ponencia
en una demostración práctica justo aquí en la puerta de la entrada, y luego tenemos dos ponencias interesantes de casos prácticos de evacuación de obras de arte. Muchas gracias. No sabíamos. Si lo ponemos ahora con el tema del polvo, macho, podemos hacer aquí la tarde, ¿sabes? Porque menudo es. Señor presidente. Señor presidente. Si nos ponemos ahora con el... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos la tarde.